8 de la mañana, 14 minutos. Ya está en línea con nosotros don Juan Luis Oyarzún Gálvez. Juan Luis, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido nuevamente en estas heladas mañanas de día martes en la región de Magallanes. Hola Daniel, ¿cómo está? Espero que se escuche un poquito bien porque hay como un sonido de fondo por ahí. Sí, se escucha más que un poquito bien, ¿eh? Se escucha bien. Perfecto. Juan Luis, a ver, cuando conversábamos ayer para coordinar horario, salió inmediatamente el tema a tratar, ¿no? Y es el tema del IMASEC. Bastante duro nos está tratando los números, estadísticamente hablando y económicamente hablando, a nuestro país, a cifras que son como mínimo preocupantes para lo que podrían ser los próximos, yo me atrevería a decir, usted me corrige, usted es el que sabe de números, pero los próximos 6 meses podrían ser bastante duros para la región de Magallanes y para nuestro país también. Sí, mira, la verdad que el concepto del IMASEC es un reflejo de lo que está sucediendo en la economía, ¿eh? El IMASEC es el índice mensual de actividad económica y es una especie de proyección que nos ayuda tal vez a visualizar incluso cómo va a venir de la mano el Producto Interno Bruto, que es el crecimiento. O sea, cuando las familias escuchan siempre de que viene un crecimiento, de cuál va a ser los pronósticos, es una especie de termómetro, Daniel. Un termómetro que cuando uno, por ejemplo, se mide la fiebre, uno sabe que existe una causa detrás de esa medición de la fiebre. Y en este aspecto es lo mismo, ¿eh? Nosotros vemos que la economía chilena tuvo una caída sin precedentes en abril, ¿eh? Y se indica que es probable que mayo sea incluso peor. O sea, en abril la economía, o sea, la fiebre que tuvo nuestro crecimiento económico, en realidad fue un descenso de menos 14,1. Fíjate que es la cifra que más grande se ha tenido como registro. Y este aspecto se debe claramente a los aspectos que han surgido con la pandemia y también a las medidas sanitarias, Daniel, que se han tomado. Medidas como cuáles. Medidas relacionadas con el aislamiento social, medidas con la cuarentena preventiva y obligatoria, por sobre todo. Los cordones sanitarios han provocado efectivamente que el decaimiento de la economía sea lo que nosotros vamos viendo y que es este registro sin precedentes que ha existido a nivel nacional. Ahora, esto no es un aspecto aislado, no quiere decir que nosotros como economía estemos peor que todas las economías, sino que este es un hecho, Daniel, a nivel mundial, ¿cierto? Pero el punto es la reacción que tienen los gobiernos frente a esta caída a nivel mundial. Y nosotros vemos efectivamente que, bueno, vemos y hemos escuchado, yo creo que Daniel también ha estado al tanto de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, sí. Cómo las protestas, las revueltas, ¿cierto?, ya se propagan a 140 ciudades. O sea, quiere decir que lo que vive Estados Unidos no lo había vivido desde 1968. Así que imagínate, o sea, este es un elemento caótico que va sucediendo claramente a nivel mundial producto de esta pandemia COVID-19 y que provoca esta caída en la economía chilena, que nosotros esperamos a ver entonces cuál va a ser la mirada por parte de las autoridades, cuál es el aspecto sin precedentes, porque más allá de un comentario, al igual como yo lo hago, ellos tienen un rol distinto. O sea, el concepto de nuestras autoridades regionales, el rol que posee es tratar de generar mecanismos, herramientas y todo lo que nosotros hemos venido hablando, Daniel, durante ya por lo menos 3-4 programas, en los cuales nosotros vemos una pasividad por parte de nuestras autoridades regionales para generar un apalancamiento de recursos que permita entonces incentivar un poco este quehacer económico, Daniel. Y uno, mira, yo estoy acá en la página del Banco Central, donde hay un gráfico elocuente de lo que ha sido el IMASEC en el último año, 2019, hablamos de abril 2019 a abril 2020, porque el de mayo se va a conocer a fines de este mes. Y ese podría ser mucho más preocupante aún, porque la curva podría ir mucho más descendente, tomando en cuenta de que a abril del 2020, usted lo decía, a un menos 14,1 llegó oficialmente según la cifra y el gráfico, y esto no quita que no podamos llegar a un, no sé si usted habrá hecho los cálculos, pero si esto se mantiene así, sobre todo el mes de mayo, que fue bastante duro, ¿no es cierto?, a nivel país, con lo ocurrido las últimas 2 semanas, especialmente en Santiago, porque también se mide mucho con lo que tiene que ver Santiago, ¿no es cierto?, por la economía
por la gran cantidad de habitantes y especialmente la gran cantidad de comunas, a unos 4 puntitos más abajo podríamos estar. Yo me atrevería a decir que vamos a llegar al menos 18 de cifra en lo que corresponde al IMASEC en el mes de mayo, ¿no? Pensando en que raramente también entre octubre y febrero se mantuvo algo bastante parcializado. En algún momento la tendencia fue a la baja, por ejemplo en octubre, o sea en noviembre, pero considerando lo que ocurrió en los últimos 15 días de octubre. Pero resulta que en diciembre, claro, obviamente las fechas también, ¿no es cierto? Fin de año y todo aquello. Enero también sube un poco más cuando hay mucha gente de vacaciones. Febrero sube aún más todavía, pero ya en marzo otra vez baja considerablemente. Y en marzo, en enero estábamos en un 3,3, en febrero en un 3,3, y en marzo en un menos 3,1, o sea, bajamos 6 puntos. O, claro, para ser más exacto, 6 puntos. Y ahora de menos 3,1 en marzo, en abril llega a un menos 14,1. O sea, son 11 puntos más bajo de lo que se esperaba. Y no se ve por dónde esto vaya a volver a retomar, ¿no? Por lo menos, yo insisto, van a ser 6 meses bastante fatales en materia económica país. En realidad lo que estamos viendo, Daniel, es una caída sin precedentes. El ministro lo mencionaba el día de hoy, bueno, en particular en las últimas horas del día de ayer, que en realidad nuestra economía retrocede alrededor de 7 años, producto de esta fuerte pandemia que ocurre a nivel mundial. De tal manera que nos encontramos con esta situación en la cual en realidad siento o se deja ver de que en realidad existen muchas de las medidas que se están tomando que no están dando resultado, ¿ah? O sea, claramente, por ejemplo, los créditos que habían surgido como el FOGAPE, ¿cierto? O lo que ha ido en algún momento las mismas autoridades, yo hablo a nivel nacional ahora, no han logrado, por ejemplo, implantar un sistema, tanto como hablamos, por ejemplo, con las medidas regulares que lanza Cercotec también a nivel nacional y que aquí solamente se han aceptado, o el aspecto de algunos otros medios que se han entregado, por ejemplo, para solucionar este problema. Claramente eso nos ha ayudado, Daniel, a potenciar el funcionamiento de nuestra economía, a tratar de resistir este menos 14,1, porque bien lo vas mencionando, o sea, cuando nosotros vemos el histórico en realidad de los crecimientos y los decrecimientos, en realidad aquí no debería haber sido menos 14,1% en este mes, sino que debería haber sido menos. Obviamente que vamos a tener un decrecimiento, e incluso ahora se habla por parte de los expertos de que nosotros vamos a tener entonces un Producto Interno Bruto negativo, o sea, vamos a tener un decrecimiento, aspecto que no vivíamos durante mucho tiempo. Como bien te menciono, esta es una realidad que ocurre a nivel mundial, o sea, también hay que tener efectivamente también esa mirada de que en realidad este no es un aspecto que está ocurriendo solamente en Chile. En ocasiones nosotros, como estamos acá, vemos en nuestro entorno y sentimos que únicamente esta situación ocurre acá. Ahora, llama profundamente la atención la liviandad con la que se está llevando este tema, porque es preocupante. O sea, por lo menos a uno, yo insisto, dentro de mi, comillas, ignorancia que tengo respecto a los temas económicos, que uno maneja más lo que hace el Ministerio de Economía, de Hacienda, lo más vinculado a números, Servicio de Impuestos Internos, pero esto ya que es general de un banco, que es estadística dura, real, concreta, está indicando que las cifras son muy negativas, y lo peor de todo es que hay una pasividad ante el tema, como que con lo que hizo usted con el FOGAPE, con los créditos Corfo, Cercotec, programas del FOSI, ahora lo del CENSE, que habilitó casi 60 cursos, pero es más difícil poder ingresar a inscribirse para los cursos, y lo digo porque hicimos el ejercicio, no para inscribirnos, sino para probar, para tener la base de lo que es súper difícil poder ingresar, muy desordenado, para poder ingresar, que viene cierto, ayuda para hacer cursos y poder mejorar quizás la calidad laboral y económica de un trabajo, pero esto no es de un día para otro, y yo insisto, y ayer lo conversaba con otra autoridad, con la Seremi de Hacienda, y yo le decía ayer, Seremi, pero ¿y qué va a pasar? ¿Se ha visto ya lo que es el post pandemia? Y le ponía un simple ejemplo: 2 meses cerrados Zona Franca entregó 2.600 millones de pesos
a la región el año recién pasado. Con estos 2 meses va a entregar solamente, yo me atrevería a decir, con suerte 2.100. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque para el bien de la región. Pero son 500 millones de pesos que se van a perder, que justamente van a mejorar este gráfico de economía, porque se puede invertir en obras, porque las platas de zona franca son para invertir en la región. Entonces hay un tema también ahí de el antes ya no se hizo nada, el durante poco se está haciendo, pero para el después se puede hacer mucho. Por supuesto, nosotros volvemos con el mismo tema. Tenemos, de cierta manera, y no hablo solamente de ciertos sectores, sino que hoy en día estamos viendo como gran parte de nuestros gobernantes en ocasiones están aislados de este proceso de la realidad. ¿Ah? Están en cuarentena. Y vemos efectivamente de que en realidad, claro, se quedan vinculados, por ejemplo, con que tal vez la solución que podrían entregar es solamente tal vez quedar mirando frente a esta situación, porque vemos hechos preocupantes, vemos, y saliendo un poquito del tema de la economía, que obviamente es lo que nosotros tratamos, pero también vemos la votación que ocurrió durante la semana y que se encuentra relacionada, y que nos la habíamos conversado, Daniel, sobre los límites de la reelección. O sea, tú te das cuenta, o sea, todos estamos esperando de que esto sea ahora pronto, y en realidad se limita esa reelección, pero sin la retroactividad que se requería, o sea, hasta el 2037. Entonces nosotros vamos mirando que en realidad, claro, ese es otro tipo de desconexión que nosotros vamos viendo también, y que ocurre efectivamente con esta caída histórica, porque bien lo menciono para las personas que se encuentran escuchando, por ejemplo, ahora la radio Presidente Ibáñez, vemos efectivamente de que en realidad el IMASEC es una muestra de lo que está sucediendo. Vuelvo a repetir que es como cuando tú te tomas la temperatura. O sea, ¿qué haces cuando te tomas la temperatura y tienes fiebre? Te puedes tomar un paracetamol, tal vez un ibuprofeno que están recomendados por los médicos, o tal vez alguna otra cosa para bajar esa fiebre. Te puedes poner agua fría, te puedes meter en la bañera, etcétera. O sea, hay formas, instancias que uno realiza para poder bajar esa fiebre. Y aquí, francamente, veo que en realidad, ante el decaimiento que existe en la economía, o no se está haciendo nada, o en realidad, por ejemplo, se está tomando vitamina C para bajar, por ejemplo, la fiebre de la economía. Y en ese aspecto, claro, tú no puedes seguir entregando créditos, porque nosotros vamos viendo, por ejemplo, que hay institucionalidades que se encuentran pasadas, sobrepasadas. Por ejemplo, el mismo municipio. El mismo municipio se encuentra sobrepasado con los bonos que nosotros conversábamos y que se habían ofrecido hace un tiempo atrás, y que forma parte de una de los elementos y iniciativas que está haciendo las alcaldías también a nivel nacional. Y vemos cómo, en realidad, claro, muchas familias no pueden obtener, o tal vez hay un elemento que está muy ligado a tener el registro social de hogares para poder obtener estos registros de pago de arriendo, de alimentación, ¿cierto?, de consumos, y que en realidad no llegan efectivamente a las familias de forma rápida, que es el propósito que tiene también este bono, ¿cierto, Daniel? Sí, claro. Ahora, con esta cifra, yo no sé si habrá bono de lo que entrega. Por ejemplo, muchas personas esperaban que con el ingreso mínimo, que muchas personas postularon, recibir, no sé, 30, 40 mil pesos, porque no se entendía bien que esto era progresivo, era con cálculos. Hay personas que recibieron 5.300 pesos el día 29 de mayo, el 29 de mayo, el día viernes, que comenzó el pago, y otras personas que prácticamente no recibieron, porque se habla del ingreso mínimo, ¿cierto?, garantizado, pero hay gente que el ingreso mínimo es mucho menos, más allá de que por liquidación de sueldo, por contrato, cumpliendo las 45 horas semanales y todo aquello, llega, ¿no es cierto?, al sueldo mínimo, pero resulta que el sueldo mínimo llega a ese sueldo porque se le paga, no sé, locomoción, se le paga todo lo que tiene que ver respecto al tema, y al final, sacando cálculos, sumando, restando y dividiendo, le da una cifra de 8.000 de diferencia, de 5.000 en algunos casos, que para muchos, claro, si realmente lo necesita, es harto. Con 5.000 pesos tú puedes hacer 2 días de comida, pero ¿y después? Entonces, y más encima el Banco Central te entrega esta cifra de descendente, economía fuerte, más encima, que ya supera los dígitos, que van a ser muy parecidas a las cifras generales del próximo trimestre de empleo.
te dice de que simplemente acá con ningún bono vas a salvar la situación y mejorar la calidad de vida de tu familia. Claro, eso es lo que estamos encontrando, Daniel. En realidad, claro, encontramos una desconexión, ¿ah? Que era lo que nosotros veníamos conversando. Una desconexión entre lo que se está entregando como bonificaciones y también una desconexión que se está realizando y que se siente frente a las medidas que nosotros vamos a considerar en este aspecto. Como tú bien mencionabas al inicio de lo que estabas conversando, el concepto de este termómetro de la fiebre es extremadamente elevado. O sea, quiere decir de que, volviendo al mismo ejemplo del termómetro, nosotros vemos que nuestra temperatura corporal llegó ya y sobrepasó los 40 grados. ¿Ah? Una caída de 14,1, como yo te mencionaba, es algo que no tiene registro histórico. Y eso va a provocar efectivamente de que en realidad no es el momento para entregar, por ejemplo, créditos como el FOGAPE. Eso lo venimos diciendo durante harto tiempo, Daniel. O sea, y harto tiempo quiere decir que hemos comentado el hecho de que se requiere un dinamismo distinto por parte de las autoridades. Y cuando uno es autoridad no está para decorar el puesto y para llenar el puesto, sino que se basa en cómo yo formulo proyectos, cómo yo utilizo el dinero que yo tengo, por ejemplo, disponible dentro de mi presupuesto regional, no a través de una transferencia o un cambio de los ítems, sino a través de la realización de un proyecto que permita, por ejemplo, entregar especies de subsidios o elementos que traten de generar una capacitación también conectada con las realidades actuales. Por ejemplo, tendríamos que ver en CENSE cuáles son los cursos disponibles que se encuentran relacionados entonces, por ejemplo, con la realización del delivery, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué cosas yo podría realizar para potenciar esos aspectos? Pero y de seguro cuando revisamos los cursos que aparecen en el CENSE, estoy hablando de elementos que son nacionales, hay cursos de Excel que, está bien, son aspectos que son muy importantes, pero que sin embargo el foco tiene que estar en cómo yo genero esta realización, cómo genero entonces ahora un cambio que se va a quedar, Daniela, porque sí, este cambio en las formas de comercialización va a ser un cambio que se va a afrontar y que va a quedar en este lugar. Nosotros ya habíamos mencionado, Daniel, que la economía va a caer, ¿eh? Es como que tuviéramos una bolita de cristal, porque ya lo habíamos conversado antes. Tal vez no a los niveles como nosotros estamos viendo ahora, pero la recuperación, y para que las familias también no piensen que todo este aspecto es negativo, la recuperación que va a tener Chile va a ser efectivamente muy fuerte una vez que pase esta pandemia. O sea, hay medidas de reactivación que en un momento se van a potenciar, pero la pregunta entonces es, ¿qué realizamos ahora en este momento para que en realidad en mayo no sea peor? No vamos a tener entonces un IMASEC del menos 20, por ejemplo, que va a destruir efectivamente la economía, porque como yo te mencionaba, este es el reflejo de una serie de labores productivas, ¿ah? Lo mencionó ayer el ministro y también lo escuché también de parte de la Ceremi, porque se replican básicamente la misma información, ¿ah? Nosotros tenemos claramente el concepto estructural económico de manera sana. Nuestra estructura económica no tiene un problema desde el punto de vista de su funcionamiento. Es como que la maquinaria yo la tengo en perfectas condiciones, pero sin embargo el aspecto que suministra capacidad productiva a esa maquinaria es la que ha comenzado a fallar y ha provocado los aspectos que son esperados por cualquier economista. O sea, que primero los índices de desempleo comiencen a subir enormemente, sí, que también, por ejemplo, el dólar ahora se pronostica que comienza también a bajar, de tal manera que hay un problema también con las exportaciones que básicamente están nulas. Tenemos una cadena también de suministros de proveedores que se encuentra paralizada, producto de los problemas que nosotros vamos vislumbrando en el transcurso del tiempo. Bueno, podríamos estar mucho rato, sí, mucho rato hablando de esto, está para toda una mañana porque hay muchas cifras que analizar. Solo un dato, cense.cl, aparecen ahí todos los cursos online que están activados para quienes lo puedan realizar, que son de forma gratuita, y solo necesitas tener tu cédula, ser mayor de 18 años y tener tu cédula de identidad vigente, es lo que te exigen para poder ser parte de estos cursos, en los cuales hay un montón, no los vamos a nombrar, pero aparecen analistas, creador de juegos también, de estos juegos en claro, línea y todo, que son temas que de repente van a ser quizás el futuro de emprendimiento también para muchos jóvenes que comiencen a salir de la universidad, de las carreras tecnológicas, y
y no tengan campo laboral por todo esto lo que está pasando, que es un tema que podríamos dejar también para analizar el próximo martes, Jorge, no sé si le parece, a todo lo que puede ser el futuro campo laboral con todo esto de la pandemia. Por supuesto, Daniela, de hecho yo estoy aquí también en la página del CENSE, claro, vemos lo que tú mencionabas, gestión de equipos remotos, habilidades de presentación, mejoras de proceso, inteligencia de negocios, curador de datos, novedades de 3.5 Office, o sea, si te das cuenta, Daniel, era lo que estábamos conversando, desconexión, nosotros podemos analizar esto la próxima semana. Sí, cómo hackear tu mente y recuperar el control sobre el estrés. Claro, mira, eso, Daniel. Ese curso estaba bastante interesante. Sí, pero ¿de qué estamos hablando, Daniel? Si tú te das cuenta, ¿cierto? O sea, está desconectado de los elementos. Yo necesito cursos que sean claros, como cómo potencio el aspecto del delivery, mi cadena de suministro, la distribución de mis productos. Y en realidad nos encontramos con ese tipo de cursos. Hay algunos mayormente distribuidos así, como en varios capítulos, por decirlo de alguna manera, porque hay mejorar la calidad del marketing, la venta de productos online y todo ese tipo de cosas que puede ir mejorando también la situación. Pero bueno, esos análisis también para otro momento. Jorge Luis, agradecerle nuevamente el contacto el día de hoy y estaremos analizando el próximo martes algún tema de interés también que es bueno ir conversando en este día de encuentro de análisis con usted como panelista estable todos los martes. Bueno, Daniela, siempre es un gusto conversar. Ahora te escucho perfecto porque había alguna interferencia antes. Así que le deseo también lo mejor a las familias que están escuchando y a sobrepasar este trago amargo de que, como yo le mencionaba, era solamente un reflejo. Así que tengan una muy buena tarde también para ustedes, muchachos, que se encuentran ahí al pie del cañón trabajando todos los días, ¿cierto? En este horario para entregar las mejores noticias a los auditores que te están escuchando, Daniel. Así es. Gracias, Jorge. Buen día. Gracias, buen día. Pablo Luis Ollarzo Galvez, panelista de los días martes, analizando lo que son las cifras del IMASEC en el día de hoy. A un menos 13% llegó el IMASEC en nuestro país. Preocupante cifra para lo que puede hacer también los próximos meses en materia económica en Chile y por supuesto en nuestra región.